algún caso de abandono del proceso. ¿Quién me puede dar un ejemplo de abandono del proceso? Puede ser en Puede el ser caso que cuando... que, por ejemplo, el abogado renuncia al mandato del cliente. Renuncia al mandato del cliente y ¿qué pasa? Y la renuncia, la renuncia. Para. Que puede, porque Se primero le lo que da dice un plazo al la... cliente para que se presente con su nuevo abogado, sería. El Claro, y puede, por apercibimiento ejemplo, continúa en del rebeldía, apoderado que sino renunció tiene que mantener la representación hasta tanto y cuanto se cumpla el plazo otorgado por el juez. Claro. Exactamente, esa es una diferencia entre cuando se actúa como patrocinante a cuando se actúa como apoderado, ¿no? El apoderado por tener un poder, digamos, por lo general son 10 días que el juez le da, ¿no? Pero durante esos 10 días tiene que continuar con la representación y preocuparse por notificar a su cliente, ¿no?, la renuncia, de modo tal que acreditando en el expediente que lo notificó, transcurridos 10 días, digamos, cesa su obligación. Pero, ¿cuál sería el caso de abandono del proceso? Está bien, el supuesto que plantearon es correcto. ¿Cuándo se produciría el abandono? Cuando pasado estos 10 días, si los dio el juez en un periodo de 10 días, la parte actora no presentaron un nuevo apoderado para continuar con el proceso. Claro, no se presenta, entonces se entiende que ha caído en rebeldía. O sea, se le puede pedir la rebeldía, ¿no? Se entiende que es un caso de abandono del proceso, que ha abandonado el proceso. Muy bien. Entonces, como vemos, cuando hablamos de abandono del proceso, cuando el artículo 59 nos dice abandono del proceso, ya tenemos en claro que no es no hacer actos impulsorios, abandonar el proceso no es omitir fundamentar un escrito, contestar un traslado, no son esas las cuestiones, las conductas que importan abandono del proceso, ¿sí? Están bien determinadas por el código. A ver, voy a hacer algunas preguntitas. Romina Albornoz, ¿estás ahí? Sí, profe, ¿me escucha? Bien, sí. Romina, ¿se puede pedir la rebeldía? ¿Puede decretarla el juez de oficio? No, no, es uno de los requisitos que sea pedido de parte. ¿Me escuchó, profe? Muy bien. Se cortó. Sí, justo se cortó, pero me di cuenta de lo que quería decir, sí. A ver, en el caso de que se decrete la rebeldía, ¿no? Le voy a preguntar a Ignacio Reinafé. En el caso de que se decrete la rebeldía, Ignacio, te pregunto, ¿qué consecuencias trae esta declaración respecto de las notificaciones? Se entrecorta, doctora. ¿Ustedes me escuchan cortado a mí? Sí, un poquito, si puede repetir la pregunta. Repito la pregunta, para Ignacio Reinafé. Ignacio, ¿estás ahí? Bien, vamos con otro. Ivana Bobati, ¿me escuchás?
Puso en el chat, profesora, que no tiene micrófono, pero que sí la escucha. No tiene micrófono. Bueno, a ver, Nicolás Oliver. Sí, Nicolás. dígame, doctora. Bien, Nicolás. ¿Cuál es el efecto sobre las notificaciones de la declaración de rebeldía? Que una vez declarada la rebeldía, estas se notifican mediante el Ministerio de Ley en los estrados del juzgado. Bien. ¿En todos los supuestos? ¿Todas las resoluciones se van a notificar por Ministerio No. de la Ley? No. Por cédula se van a notificar, bueno, el traslado de la rebeldía y la sentencia. Cédula, No se papel. corre traslado de la rebeldía. No se Claro, corre bueno, la traslado notificación de la rebeldía. La declaración de rebeldía. Sí. Sí, la declaración de rebeldía y la sentencia. Bien. Bien. Constanza Antista, que tiene la cámara apagada, ¿me escuchás? Sí, bien. No tiene audio, perfecto. Te hago una pregunta, Constanza. Me la respondés por el chat, que estoy pendiente. ¿Puede apelar la sentencia el rebelde? ¿Podría apelar? ¿A vos qué te parece? Sí. Sí, muy bien. La sentencia, por eso se le notifica al domicilio real. Por eso la sentencia se le notifica por cédula. Porque el rebelde, obviamente que la puede apelar. Profesor, porque no afectaría Bien. el principio de la posibilidad de apelar dentro del plazo de 5 días, o de presentar una reconvención o lo que sea dentro de un proceso de... ¿Cómo? Que no afectaría, digamos, la posibilidad de presentar una apelación, creo, la rebeldía. No afecta el proceso de uno poder tener la teoría de la impugnación, poder presentar dentro del plazo correspondiente una vez notificado la sentencia definitiva. La declaración de rebeldía no afecta a eso, por eso puedo apelar, eso es lo que digo, si está en lo correcto. Ahí creo que volvió, profe. Se le cortó recién. Sí. ¿Quién me estaba hablando? ¿Javier Espinosa? No, Juan, le dije que creo que no afecta la teoría de la impugnación, digamos, la posibilidad de apelar una vez notificado de la sentencia definitiva, declarado rebelde, no afecta la posibilidad de presentar una apelación dentro del plazo establecido por ley. En este caso, 5 días para una apelación a la sentencia definitiva, de juicio ordinario o sumario. Sí, perfecto, es decir, puede apelar, es lo que había dicho el compañero, o sea, la demanda, la sentencia es apelable, incluso por el rebelde, sí, obviamente si está dentro del plazo, por supuesto. Bien, bueno, hicimos un pequeño repasito. ¿Le hago una pregunta? Sí, claro. Nicolás, respecto a eso. Dice que el artículo 67 se refiere a la impugnabilidad de la sentencia. Se refiere a la sentencia de rebeldía. 67. Se lo leo si quiere. Inimpugnabilidad de la sentencia. Ejecutoriada la sentencia, pronunciada en rebeldía, no se admitirá recurso alguno contra ella. Ejecutoriada. Una sentencia está ejecutoriada cuando han vencido los plazos para presentar todos los recursos. Perfecto, gracias, Cristina. ¿Sí? En ese caso, la sentencia se considera ejecutoriada cuando o bien han vencido los plazos o bien han sido resueltos
los recursos, ¿sí? Ahí la sentencia se encuentra ejecutoriada. ¿Sí? Bien, porque yo leyendo lo había interpretado al revés, como que no se podía apelar. Como que no se podía Claro, apelar. claro. Es una interpretación habitual, porque por ahí el concepto de sentencia ejecutoriada, por ahí todavía no lo tenían. Entonces, está buena la pregunta. Profe, Sí. perdón, no prendo la cámara, pues un absurdo, pero yo soy de un pueblo muy chico donde la conectividad ya de por sí es muy baja y a esta hora Sí. peor, entonces a usted acá te la puedo ver. Yo tengo una duda acerca del artículo 53. ¿De qué pueblo sos primero? De ahora estoy en Maipú, pero en realidad vivo en el campo. Ah, bueno, qué lindo vivir en el campo. Me gustaría. Sobre el artículo 53, el inciso 3, Sí. que dice, por haber cesado la personalidad con que litiga el poder dante. ¿Es en el caso, por ejemplo, que un menor en algún momento del proceso deja de ser menor, por eso cesa, digamos, el trabajo, por decirlo de algún modo, del abogado? Porque lo estuve mirando y la verdad que no lo entendí muy bien. Podría haber sido, sí, porque es la cesación, el artículo 53 son todos supuestos en los que cesa la representación, ¿no? Son todos supuestos en los que cesa la representación, entonces perfectamente puede ser si en una persona le había dado un poder a un abogado y cesó, a ver, por ejemplo, yo le conferí un poder a un abogado, a un letrado, en mi carácter de directora de una sociedad, por ejemplo. Presidente de una persona jurídica. ¿Sí? O de gerente de una, y cesó esa personalidad mía, yo ya no tengo esa representación de esa persona jurídica, entonces cesa ese apoderamiento, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Sí, buenísimo, gracias, profe. Puede ser en el caso de insanía también, que se cesa la insanía o... Podría ser en el caso de que lo que pasa es que acá es el cese de la representación de los apoderados, y el insano no creo que haya otorgado un poder, ¿sí? En ese caso podría haber sido el curador. ¿Se entiende? Yo tengo una consulta también, doctora. Pero tiene que, ¿el curador sigue cuando cesa la insanía o se No, reemplaza? no. Por eso. Pero podría haber sido que el curador le hubiera conferido un poder. Correcto. Yo, esto no sé si es esto, pero es una consulta. En el caso ese o en el de revocación, que sigue, creo que tiene que ser expresa, porque si no pueden aparecer los dos apoderados en el juicio. El tema de regulación de honorarios se fija hasta ahí, lo actuado por el que se va, tanto como el que renuncia como el que revoca, o se decide al final. Porque hay uno que va, por ejemplo, hasta el que renunció, lo va a reemplazar el otro, el que decida. Y en el caso de la revocación, también, esa situación se decide al final. ¿Cuál es tu pregunta concreta? Porque el tema de honorarios no lo vamos a ver hoy. No, justamente era un temita que no tocaba pero no era expresamente del tema de hoy. Pero no importa, lo vemos después. Me quedaba la duda de cómo quedaba el abogado hasta ese momento que se iba. Pero bueno, tanto en el expresa... Puede pedir una regulación parcial en ese caso. Está bien. Por la actividad que desplegó él. Claro.
puede pedir una regulación por la actividad que desplegó hoy. Pero no me quiero ir de tema porque el tema de horarios no es un tema de hoy. ¿Sí? Le agradezco igual. Vamos a arrancar. ¿Le puedo hacer una consulta sobre el 53, doctora, antes de que arranquemos? Sí. Me queda la duda con cómo se hace con la inhabilidad. El inciso 6 del artículo habla de muerte o inhabilidad del apoderado. Sí, en este caso muere el apoderado. Producido el caso, se suspende la tramitación del juicio y el juez fija al cliente, o sea, a la parte, le fija un plazo para que comparezca por sí o con nuevo apoderado. Claro, pero mi consulta es, en el interregno entre la inhabilidad, por ejemplo, que lo toma un cargo público, o lo inhabilita el colegio. Sí. Ese periodo, ¿el juez suspende el proceso hasta que aparece un nuevo apoderado o le da un plazo? No, suspende hasta que aparece, no, le da un plazo. Le da un plazo, perfecto. No, está bien. Porque, le da un plazo. Le da un plazo, suponete 10 días, buscate a tu abogado y presentate como por sí, ¿qué quiere decir? Con un patrocinio o otorgar otro poder. ¿Sí? Está bien, porque me quedaba el interregno ese. Porque en el resto de los incisos o mantiene el representante mantiene la representación hasta que aparece o se genera el plazo, pero en este que queda, el representante no puede continuar durante ese plazo de 10 días haciendo la situación, no sabía cómo hacía. Por eso se suspende. Por eso se suspende. Por eso se suspende. No, es uno de los plazos judiciales que lo fija el juez, ¿no? Habitualmente son 10 días, podría ser que le dijera 5, o podría ser que le dijera 20, no sé. Pero normalmente se estilan 10. Perfecto, y muchas si no gracias. se presenta con un patrocinio o no se presenta con un nuevo apoderado, es otro supuesto de abandono del proceso y puede ser declarado rebelde. ¿Sí? Muchas gracias, doctora. Bueno, no, por nada. Me encantó que haya leído el artículo porque así tienen en claro un montón de supuestos, ¿no?, en los cuales se configura el abandono del proceso. Y como verán, son todos supuestos que pueden suceder tanto respecto de la parte actora como respecto de la parte demandada. Bien. Vamos a seguir adelante, entonces, hoy con la unidad temática 6, vamos a empezar a ver la parte de prueba. Como yo siempre digo, tratemos de ubicarnos en la etapa del proceso en la que nos encontramos, ¿no? Ya tenemos un proceso iniciado con una demanda, tenemos una contestación de una demanda o una reconvención, o sea, tenemos un demandado que se ha presentado a estar a derecho, supongamos. Por lo tanto, ha quedado concluida la primera etapa del proceso. Cuando vieron la estructura, ¿no?, del proceso de conocimiento, la etapa introductoria, digamos, queda cerrada y pasamos a la segunda etapa, que es la etapa de prueba, la etapa probatoria. ¿Qué es probar? ¿No? ¿Qué es probar? Probar es comprobar o acreditar legalmente la verdad de los hechos que las partes introdujeron por las partes, en sus escritos constitutivos, ¿no? Es decir, comprobar judicialmente y por los medios que la ley procesal nos confiere la verdad de los hechos que hacen a nuestra defensa o a nuestra pretensión o a nuestra defensa, según la calidad de parte que estemos adoptando. ¿Y cuál es la finalidad de la prueba? ¿Qué queremos lograr con la prueba? La finalidad de la prueba va a ser formar la convicción del juez. Esa es la finalidad de la prueba. La finalidad de la prueba es
formar el convencimiento del juez sobre la verdad de los hechos que cada una de las partes alegó. En este punto podemos preguntarnos, ¿el juez tiene que conformarse con lo que las partes le ofrecen? ¿Cuál es la actividad del juez, ¿no? ¿Cuál es la conducta que tiene que seguir? ¿Cuál es el límite que tiene? ¿Se conforma con lo que las partes le traen, con lo que las partes le ofrecen, o puede andar investigando? Como director del proceso. No, puede andar investigando. Como director del proceso puede mandar a realizar otro tipo de pruebas. La medida para mejor proveer. Solicitar la creación de medios probatorios de distinta índole para generar la idoneidad del proceso. Digamos, además de admitir la prueba en la audiencia preliminar que presentan las partes, también puede solicitar la creación de distintas pruebas que las partes no exijan. Bien, bueno, acá tenemos que tener bien en claro, una diferencia conceptual. La diferencia que hay entre medios de prueba y fuentes de prueba. Esta diferencia es muy importante porque nos marca el límite que tiene el juez, ¿sí? Nos marca el límite. Las fuentes son extraprocesales, existen independientemente del proceso. Las fuentes de prueba existen independientemente del proceso. En cambio, los medios probatorios, el artículo 376, 376 nos dice que la prueba deberá producirse por los medios previstos expresamente por la ley o por los que el juez disponga a pedido de parte o de oficio, siempre que no afecten la moral, bla, 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 y que no estén expresamente prohibidos. Los medios de prueba no previstos se diligenciarán de acuerdo a las reglas de medios de prueba análogos. Entonces, tenemos que los medios de prueba son ilimitados, porque dice que puede haber medios de prueba no previstos. Entonces, lo que el juez no puede hacer, que tiene vedado, es traer fuentes de prueba. Eso no puede hacerlo el juez, ¿sí? Entonces, tenemos que las fuentes de prueba son extraprocesales. Existen independientemente de que el proceso exista. El testigo que vio en la esquina, estaba parado en la esquina, en la intersección de las dos calles, y vio el choque, esa persona existe, independientemente de que haya un proceso, un reclamo, de que lo llamen a declarar. Esa persona es fuente de prueba, ¿sí? Y existe independientemente del proceso. Por eso se dice que es extraprocesal. El archivo que hay en la FIP o en un registro notarial o en un hospital, ese documento que está ahí, que tiene un montón de datos que nos pueden servir para el proceso, existe independientemente del proceso. Es extraprocesal. No importa si yo hago un juicio o no hago un juicio, existe. Esa es la fuente de prueba. ¿Se entiende? Por eso decimos... Se cortó. ¿Entiende? Se tildó. Se cortó, sí. Se cortó, profe. Caramba.
Qué complicado que es dar clase. ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde no sé de dónde retomar? Fuente de prueba. Que las fuentes no existen. escucharon nada, entonces. No, que las fuentes existen, haya o no haya un proceso. Bien. Voy a empezar a que los archivos son fuentes de prueba. Bien. Entonces, las fuentes de prueba, esto es lo que quiero resaltarles, son extraprocesales y existen independientemente de la existencia del proceso. El testigo, los archivos, la escritura, el contrato, esos existen independientemente del proceso. Los medios de pruebas son procesales y es el modo en que esa prueba, en que esas fuentes de prueba se van a incorporar al proceso. ¿Sí? Bien. Entonces, dijimos que los medios de prueba son ilimitados. ¿Cuáles enumera el código? El código enumera la prueba documental, testimonial, el testimonial, la confesional, a través de la absolución de posiciones, la pericial, ¿qué más? Reconocimiento judicial. El reconocimiento judicial, y falta una. Informes. Y la informativa. Y la prueba informativa. Esos son los medios que enumera el código, ¿sí? Pero puede haber otros medios que se nos pueden llegar a ocurrir de acuerdo a las circunstancias del caso, y que en todo caso se van a aplicar, digamos, la disposición del medio de prueba más análogo, más afín. Bien. Bien. Habíamos dicho cuál era el límite que tenía el juez, qué era lo que podía hacer el juez o no. Y para eso hicimos esta diferencia entre medios de prueba y fuentes de prueba. Lo que no puede hacer el juez, lo que el juez tiene vedado, es incorporar fuentes de prueba. ¿Sí? Las fuentes de prueba van a ser incorporadas por las partes. Van a ser incorporadas por las partes, precisamente a través del relato de los hechos. Entonces, supónganse que las partes en un escrito, en la demanda, la actora en la demanda, diga en un momento que su vecino, fulano de tal, lo ayudó, no sé, a sacar el auto del arroyo en el que se había caído porque el demandado lo había chocado. El actor, en su demanda, expone esta situación. Pero resulta que no lo cita como testigo al vecino que dice. ¿Y qué es? ¿Qué es el testigo La fuente. Es fuente de prueba. ¿Por qué? Porque existe independientemente del proceso. Entonces, es fuente de prueba. ¿Fue aportado por la parte? Sí. Entonces el juez podría llamarlo a declarar. ¿Se entiende? Aunque no lo hayan ofrecido como testigo. Pero lo que no podría hacer el juez es andar buscando testigos. ¿Se entiende la diferencia? En este caso sí podría citar una fuente. Podría citarlo porque es una fuente de prueba que fue
denunciada o incorporada por las partes. Entonces, el juez, como sí puede, por el 376, que dice, la prueba deberá producirse por los medios previstos por la ley, o por la que el juez disponga a pedido de parte o de oficio, el juez sí lo puede llamar a declarar. ¿Pero por qué? Porque ya fue incorporado como fuente de prueba por las partes. Lo que tiene vedado el juez es traer fuentes al proceso. ¿Sí? Sí. Entonces, tiene que tener muy en claro la diferencia entre fuentes de prueba y medios probatorios. ¿Sí? Sí. Supónganse, cuando yo digo que el testigo es fuente de prueba, ¿cuál será el medio probatorio por el cual esa fuente se incorpora al proceso? La testimonial. La declaración del testigo. La prueba testimonial. La prueba testimonial con toda el procedimiento que conlleva, es decir, la citación, la fijación de la audiencia, el interrogatorio, las generales de la ley, la declaración de prestar, digamos, el juramento de prestar verdad. declaración de decir la verdad. Toda esa formalidad hace al medio de prueba, y es el modo, precisamente, en que esa fuente de prueba se va a incorporar al proceso. En la documental, ¿no? Una escritura pública que tienen las partes es fuente de prueba, ¿verdad? ¿Cuál sería el medio por el cual se incorpora? La documental. Documental. Lo contenido en el La documento. documental con los escritos constitutivos. Si yo digo que en la FIP o en la aduana hay registros importantes que hacen a la importación de mercaderías que está discutida, ¿no? ¿Cuál es la fuente de prueba? Informativa. De informes. Informativa. No, la fuente. La fuente. Los datos, Los los datos, sí. El dato que existe en el registro. El informe que va Del archivo. No La se fuente son confunda. los datos. La fuente va a ser los datos que están en los registros, los libros de la aduana, el registro de importaciones que tiene la aduana, o esa va a ser la fuente. ¿Cuál va a ser el medio probatorio? Informativo. La prueba de informes. La prueba de informes con toda la formalidad que tiene el oficio. Porque la prueba de informes, ¿cómo la materializo? A través del oficio que le mando. Entonces, el oficio que yo mando y la contestación va a ser precisamente el medio de prueba. ¿Sí? Le voy a dar una bien difícil. En la pericial, ¿no? En la pericial, ¿cuál es la fuente de prueba? El sujeto a peritar. El informe generado por el realizado perito. por el perito. El perito. No A ver, Juan, ¿qué dijiste, Juan? ¿Yo? No sé. Sí, ¿vos contestaste algo? Y para mí las fuentes serían los conocimientos que puede aplicar en el informe el perito. Los medios No. serán la... No son los puntos Instrumentos que pide la parte para probar. Para La pericia. Perdón, La pericia. pericia. La fuente. Los puntos de la pericia. Segundo. A ver, cállese la boca. Un segundo. Un segundo. Piensen. Objeto a peritar la fuente, dice Javier. Bien, piensen. La fuente es extraprocesal. Siempre tienen que tener en mente eso. La fuente es extraprocesal, existe independientemente del proceso. Entonces, en una prueba pericial,
¿no? ¿Cuál va a ser la fuente? El objeto a peritar, el auto chocado, la pared destruida, lo que sea que tenga que peritar, ¿sí? La persona que tiene el brazo quebrado, el objeto a peritar. ¿Por qué? Porque existe independientemente del proceso. El auto lo tengo chocado y si quiero hago un proceso y si no quiero no lo hago. Pero el auto está chocado lo mismo, ¿sí? Digamos que son cosas materiales. En un perito psicológico, por ejemplo, la psiquis de la persona que se le va a Y va a realizar. ser la persona. La persona. Empiezo a pensar con eso La recién. persona a peritar. Va a ser la persona, ¿sí? Porque el objeto a peritar puede ser cosas o personas o lugares, ¿sí? Entonces, esa va a ser la fuente. Y el medio probatorio va a ser la prueba pericial con todo lo que conlleva. La designación del perito, el informe pericial, los puntos de pericia, ¿sí? El dictamen. Todo el dictamen, por eso el dictamen pericial, que va a ser en base a los puntos de pericia, es decir, con todas las formalidades. Ese va a ser el medio por el cual la fuente se incorpora. ¿Sí? Bien, entonces, tenemos que tener siempre bien en claro esto. Bien. Entonces, vamos a seguir, tengo como una ayuda a memoria para ver qué es lo que... No perderme. Bien. Y el reconocimiento judicial, la fuente, ¿Cuál va a ser la fuente? El objeto a reconocer. El lugar de los Obviamente. hechos. El lugar de los hechos. lugar, por lo general los reconocimientos judiciales son de lugares o de cosas, o sea, el lugar, la cosa, y el medio probatorio va a ser el acta, ¿no? El procedimiento que hace el juez, que concurre, y finalmente, ¿cómo se incorpora? Se incorpora al proceso a través de un acta que realiza el juez, un acta en el cual da cuenta de todo lo que sucedió, lo que vio, lo que pudo comprobar, lo que pudo advertir, ¿sí? Una consulta, doctora, ¿puede hacerlo también un escribano? ¿El reconocimiento judicial? Sí. No, por eso es reconocimiento judicial, lo tiene que bien. hacer el juez. Gracias. El juez en persona. El juez en persona. A veces los jueces, que están muy mal... ¿Puede ir el secretario también algunas veces? No debería, porque el reconocimiento es judicial. A veces los jueces hacen eso de delegar en algún funcionario del juzgado, pero debe ir el juez. Debe ir el juez. Yo no entendí, por ejemplo, cuando el escribano va a hacer un reconocimiento de una cosa. No es un ahí reconocimiento judicial eso. Listo. es No un es acta judicial. notarial. Claro, el reconocimiento de un escribano, no es un reconocimiento judicial. Es fe pública, no tiene nada que ver con el proceso. Bien. Nada que ver con los medios probatorios. Bueno, a ver, pero convengamos en esto. Si el escribano va y hace un acta, ¿cómo incorporo eso al proceso? Como una prueba. Como prueba informativa. Informativa. Como documental. Documental, pues una escritura Documental. Es Va a ser público. prueba documental. Eso es preconstituir prueba. Eso es lo que se llama preconstituir prueba. Cuando las partes, sabiendo que tienen que hacer un proceso, preconstituyen prueba, pero después la adjuntan como documental. Bien, una cosa que les quería decir era, con el tema de los medios probatorios, que vieron que dijimos que los medios son ilimitados. Ustedes me pueden decir, ¿y cuál sería otro medio probatorio? ¿No? Porque
tenemos 6, no se me ocurre ninguno otro. Bueno, ustedes todavía no lo saben, porque no lo vieron, pero lo van a ver dentro de poquito, que para ser testigo, o sea, testigo es toda persona física mayor de 14 años. Para ser testigo, una persona tiene que ser una persona física mayor de 14 años. Bien, para ser citada en calidad de testigo. Podría ser el caso de que se cite a declarar, a una persona de menos edad, que no tiene los 14 años cumplidos. Ponele de 12, de 13, de 11, pero que es importante que declare en la causa. En ese caso, la doctrina y la jurisprudencia ha dicho que no es prueba testimonial. ¿Por qué? ¿Por qué no es prueba testimonial? Y porque no tiene 14 años, es digamos, el requisito para ser testigo. Perdón, es profe. ¿Cómo? No, perdón, que se cortó y no escuché que dijo de que no es prueba... Que no es prueba testimonial porque Bien. no tiene los 14 años. Es una declaración de una persona, de una declaración de una persona, punto. ¿Sí? Entonces, en ese caso, un gato abogado. Está muy bien, está muy bien. Me causa gracia porque mis hijas también están todo el día conectadas con sus facultades, con sus respectivas carreras, y yo digo que el gato que está acá en casa es un poco geólogo y un poco físico. Así que bueno. Ella ya se va a recibir de abogada conmigo. Claro, sí. Bueno, perdón. Volvemos otra vez al tema. La prueba, en ese caso, esta declaración de esta persona que no tiene la edad requerida para ser testigo, puede ser tomada, pero va a ser tomada, por ejemplo, la jurisprudencia ha dicho, sin que se le haga prestar juramento de decir verdad, porque no es un testigo, ¿sí? Y en ese caso tampoco se lo puede obligar a comparecer. No tiene las obligaciones que tiene el testigo, que ya van a ver cuáles son, ¿sí? Pero se va a utilizar para la incorporación de esta fuente de prueba, se va a utilizar en forma análoga, ¿no? El procedimiento de la prueba testimonial, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, doctora. Es otro medio de prueba que ha dicho la jurisprudencia. ¿Se requiere el consentimiento de los padres o tutores para llevar al menor de 14? Sí, probablemente sí, que se requiere el consentimiento. Hoy en día está un poquito discutida en doctrina este tema. ¿Por qué? Porque dicen, ¿cómo puede ser, no? Con la autonomía progresiva de los menores, hoy un menor de 13 años puede estar en un proceso judicial si tiene la madurez suficiente, pero no puede ser testigo, ¿no? Claro. Fíjense cómo hay que A readecuar. a partir de los 10 años puede utilizar el abogado del niño. Cómo hay que adecuar todas las normas procesales, ¿no? Una de las otro medio de prueba que uno podría pensar hoy en día, ¿no? Es un dron.
Yo Justo tengo te que ir iba a a hacer decir eso. un reconocimiento judicial, pero el juez no puede ir, porque, por ejemplo, no sé, por alguna razón, por algún lugar que sea de difícil acceso, ¿no? Hoy en día, fíjense, podemos utilizar un dron. Sería otro medio de prueba, y así puede haber muchos que según las circunstancias del caso, ¿no?, se nos presenten. Lo que tienen que saber ustedes son, los medios de prueba son solamente los que indica, los 6 que indica el código. No, puede haber otros, son ilimitados. Y si hay otro, y si a la parte se le ocurre otro, lo puede proponer, lo puede ofrecer. Y se van a utilizar las normas más análogas, ¿sí? Bueno, vamos a seguir adelante. Bien. Por el principio iuri novit curia, o iuria curia novit, se dice de las dos formas, que significa que el juez conoce el derecho nacional no puede ser objeto de prueba, porque se presume conocido, las normas legales se reputan conocidas por todos, y incumbe al juez la calificación legal, y el juez tiene la obligación de saberla, ¿sí? Entonces, el derecho nacional no va a poder ser objeto de prueba. Algunos autores sostienen que algún tipo de norma jurídica que no sea publicada en el boletín oficial, podría llegar a ser objeto de prueba. Por ejemplo, alguna reglamentación administrativa o algún edicto judicial, cuando no sea suficientemente conocida, que podría probarse por quien pretende la aplicación de la misma, ¿no? Podría ser objeto de prueba. En cambio, lo que es la ley extranjera, en la medida en que no resulte obligatoria en la República, se asimila a un hecho, y en ese caso sí, tiene que ser alegado y probado por las partes. Fíjense que el artículo 375 dice: incumbirá la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de un precepto jurídico que el juez no tenga la obligación de conocer, como podría llegar a ser la ley extranjera. En ese caso, la ley extranjera se asimila a un hecho y tiene que ser invocada por la parte y probada también por la parte que pretende su aplicación. Bien. ¿Cuál es el objeto de la prueba? ¿No? ¿Qué debemos probar? ¿Qué se prueba en un proceso? En principio podemos decir que son los hechos afirmados por las partes o articulados por las partes, controvertidos y conducentes. Tienen que tener estas tres cualidades. Articulados por las partes, es decir, introducidos por las partes en sus escritos respectivos de demanda y de contestación, ¿sí? Esto es muy importante. Los hechos son introducidos por las partes. No se puede probar aquello que las partes no hayan introducido en sus escritos respectivos. Fíjense lo que dice el 371. 371. No. No, el 371 no. Es el
362. Me equivoqué de número. 362. No podrán producirse pruebas sino sobre hechos que hayan sido articulados por las partes en sus escritos respectivos. Entonces, para que la prueba sea pertinente, tiene que versar sobre hechos introducidos por las partes. Entonces, esa es la primera cualidad. La primera cualidad que tienen que tener los hechos, haber sido introducidos por las partes. La segunda es que sean controvertidos. El hecho se convierte en un hecho controvertido cuando es afirmado por una parte y negado por la otra. Por eso es tan importante el cumplimiento de la carga del artículo 354, inciso primero. Negar categóricamente cada uno de los hechos expuestos en la demanda. Por eso es tan importante la negación, el reconocimiento de la negación, ¿no? Pero ¿qué significa esto? Que al negarlo, lo convertimos en un hecho controvertido, objeto de prueba. Piensen que si la negativa es meramente general o es evasiva, el hecho no queda admitido por esa razón, no queda reconocido tácitamente, porque el código lo que dice es que el juez podrá tenerlos por reconocidos, o sea, no queda automáticamente reconocido, es una presunción de verdad. Por eso, igualmente hay que producir prueba. Bien. También van a ver en los manuales que hay algunos supuestos, algunos hechos, que son absolutamente indisponibles para las partes. Entonces, por estar comprometido el orden público, aún cuando sean reconocidos en forma expresa, tienen que ser objeto de prueba. Aún cuando sean reconocidos en forma expresa, tienen que ser objeto de prueba. Es el caso, por ejemplo, que prevé el actual 589 del Código Civil y Comercial, que es la impugnación de la maternidad, cuando nace en el matrimonio o dentro del periodo donde se presume hijo matrimonial. En ese caso ni siquiera el reconocimiento de la mujer que dio a luz sirve para impugnar la maternidad, porque está comprometido el orden público, es materia indisponible para las partes. Y por último, los hechos, entonces dijimos que tienen que ser articulados por las partes, controvertidos y conducentes. Conducentes, ¿qué significa? Que sean importantes para la resolución del pleito, relevantes para la solución del litigio. Esos son los hechos conducentes, ¿sí? Por ejemplo, si el auto era de color, los dos autos que chocaron, había uno que era de color rojo o de color amarillo, y no es un hecho conducente, no es importante para la solución de la causa el color del auto. Ahora, ¿vieron que hay algunas ciudades que tienen los autos, que los taxis son todos amarillos? Bien, entonces, supónganse, en ese supuesto, puede ser que sea un hecho conducente el color del auto, ¿no? Porque entonces, era el taxi, ¿sí? ¿Se entiende? Habrá que ver, pero los hechos conducentes son los relevantes para la solución del litigio. Tienen que darse las tres cualidades. Bien, ¿y cuáles son los hechos excluidos? Los hechos que están exentos de ser probados. Los hechos
admitidos. En primer lugar, el hecho admitido no puede ser objeto de prueba, ¿sí? salvo que fuera una contienda sobre derechos indisponibles, como les di el ejemplo recién. En este caso, aún la admisión expresa no releva de la prueba. Entonces, el hecho admitido está exento de prueba. El hecho presumido por la ley también está exento de prueba. Las presunciones iure de iure, o sea que no admiten prueba en contrario, están exentas de prueba. Y en los hechos que la ley presume iuris tantum se invierte, ¿no?, la carga de la prueba. Por ejemplo, el tema de que la posesión vale título, o la buena fe que se presume. Bueno, en todo caso, el que quiere alegar la mala fe de esa parte tendrá que probarlo. Pero no tengo yo que probar la buena fe. Están exentos de prueba. Deben ser alegados por las partes. ¿Y cuáles son los hechos notorios? ¿No? Los hechos notorios son aquellos hechos conocidos por la generalidad. No. Ahí, se había cortado, ¿eh? Los hechos notorios son aquellos hechos conocidos por la generalidad de la ciudadanía en un momento y en un lugar determinado. Entonces ese es un hecho notorio. Un hecho notorio. Conocidos, entonces, ¿por todo el mundo? No, no es necesario que sea conocido por todo el mundo. Por un sector por la generalidad de la población o de la ciudadanía en un lugar determinado. Por ejemplo, acá en Mar del Plata, el incendio de Torres y Liva es un hecho notorio. O sea, en la ciudad de Mar del Plata no hay nadie que no se haya enterado del incendio de Torres y Liva y de que, por ejemplo, que estuvo durante tantísimo tiempo cortadas todas esas arterias circundantes al edificio siniestrado, ¿verdad? Entonces, supónganse que yo tengo que interpongo una demanda y digo que, no sé, por alguna razón que no podía circular por esa calle, que circulaba porque estaba cortada, ese es un hecho notorio que no tengo que probar, ¿sí? Porque en la ciudad de Mar del Plata todo es un hecho notorio. Si viene alguien de Córdoba puede ser que no lo supiera, pero para Mar del Plata sí. Pero el hecho notorio, recuerden, no tiene que ser acreditado, está exento de prueba, pero sí debe ser alegado por las partes si lo queremos valernos de ese, o sea, si hace a nuestra pretensión, si nos sirve para nuestra pretensión o para nuestra defensa, tengo que alegarlo, aunque no probarlo, ¿sí? Otro hecho notorio, hoy en día, ya más, sí, para todo el país, incluso para todo el... pero pónganle en el país, ¿no? Es la pandemia, el aislamiento. Yo me refería al aislamiento, ¿no? Obligatorio, social, preventivo y obligatorio. Ese es un hecho notorio porque en Argentina, en toda la Argentina, estamos en esta situación, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, no lo voy a tener que acreditar, pero sí lo voy a tener que alegar, ¿se entiende? Bien. Los hechos evidentes son otro tipo de hechos. Los hechos evidentes también están exentos de prueba. ¿Cuáles son los hechos evidentes? Aquellos que percibo a través de los sentidos y que tienen un fundamento científico. Esos son los hechos evidentes.
los que se perciben sensorialmente y tienen un fundamento científico. Por ejemplo, que con la luz del día se ve mejor, que en la oscuridad la visión disminuye. Ese es un hecho evidente. Que si tiro un objeto para arriba, o que tiro un objeto desde un balcón de un edificio, va a ir para abajo, ¿se entiende? Son hechos evidentes. Los hechos imposibles o improbables, esos no también están exentos de prueba. La doctrina pone como ejemplo tocar el cielo con las manos, bueno, esos están exentos de prueba. Pero los que son improbables, es decir, que probabilísticamente tienen pocas posibilidades de suceder, pero que podrían suceder, en ese caso tienen que ser no solamente alegados, sino probados. Bien. Eso es respecto a qué es lo que probamos, ¿no? ¿Qué es lo que probamos? Porque en materia de prueba vamos a tener que hacernos un montón de preguntas. Cuando ustedes estudien van a tener que decir, ¿para qué probamos? La finalidad, ¿no? ¿Quién prueba? ¿Qué se prueba? El objeto de la prueba, ¿no? Los hechos articulados, conducentes, controvertidos. ¿Qué no se prueba? Bien, ¿quién tiene que probar? Esa es otra pregunta que podemos hacernos. ¿Quién tiene que probar? Y acá, cuando nos hacemos esta pregunta, vamos a introducirnos en el tema de la carga de la prueba. La carga procesal, la carga, es un concepto que pulula por todo el proceso civil, ¿no? Siempre estamos hablando y escuchando carga, la carga procesal, ¿no? Contestar la demanda es una carga. Fundamentar el recurso es una carga, la carga de la prueba, la carga de la citación del testigo, la carga de... Bien. ¿Por qué? Porque en el proceso civil, por el principio dispositivo, digamos, son todas conductas que se le imponen a las partes en su propio beneficio, ¿no? En su propio interés. Y que en el caso de que no cumplan con ello, bueno, van a tener una consecuencia disvaliosa, algo que va a ser contrario a sus intereses. Bien. Nosotros dijimos que la finalidad de la prueba va a ser formar la convicción del juez. Esa va a ser la finalidad de la prueba. Entonces, ¿quién tiene la carga de probar? El artículo 375 nos da la regla de las cargas probatorias. Esta regla se va a utilizar, la regla de las cargas, se va a utilizar ¿cuándo? Cuando el juez resuelva. Es decir, el destinatario de la regla es el juez, en realidad. Son las partes, pero el que la va a utilizar a la regla de la carga probatoria va a ser el juez. ¿Qué quiero decir con esto? Por el principio de adquisición, ustedes saben los principios procesales, ya lo saben, los conocen, está el principio de adquisición procesal, ¿verdad? El principio de adquisición procesal significa que las pruebas
se van incorporando y van a ser adquiridas para el proceso independientemente de quién las produzca, ¿sí? Es decir, yo, parte actora, ofrezco la declaración testimonial de un testigo. Bárbaro. Hasta ese momento, el testigo es mío, yo hago lo que quiero. Si quiero lo llevo a declarar, si quiero lo desisto. Pero el momento en que el testigo entró en la audiencia, ¿sí? El testigo es el testigo del proceso. Y el testigo va a declarar, y puede ser que lo que declare me resulte desfavorable. Me declaró en contra el testigo, ¿y qué voy a hacer? No puedo hacer nada. Fue adquirido para el proceso, por el principio de adquisición procesal. Por eso dice que las pruebas las adquiere el proceso independientemente de quién las produzca, ¿sí? Entonces yo no puedo decir, no se tengan en cuenta las declaraciones de fulanito, porque al final declaró todo mal. Me mandó el tacho, no importa. ¿Sí? Fue adquirido para el proceso. Ese es el principio de adquisición. Entonces, ¿qué pasa? Ante la falta de prueba, nosotros dijimos que los que van a incorporar los hechos, los que le van a dar los hechos al proceso, van a ser las partes. Las partes van a introducir los hechos. Y las partes van a tener que acreditar esos hechos que introdujeron precisamente para formar la convicción del juez. Ahora, si el juez cuando va a resolver se encuentra con que la actividad de la probatoria de las partes ha sido muy escasa, ha sido muy deficiente, y con lo que tiene la verdad que poco puede hacer. Porque los hechos que dijo el actor, los hechos que introdujo el actor, no quedaron probados. Entonces tiene que tener una regla, que es la del 375, para decir, a ver, ¿quién tenía la carga de probar acá? ¿Era el actor y no probó? Bien, entonces va a ser, digamos, pasible de el perjuicio en su propio interés, debía rechazar la demanda. ¿Se entiende? Pero, si el juez tiene pruebas suficientes, no importa quién las introdujo, no importa si esas pruebas las produjo el actor o las produjo el demandado. Ahí el juez no se va a fijar en quién tenía la carga de la prueba. El juez se va a fijar en la carga de la prueba, en quién tenía la carga de la prueba, cuando no hay prueba. Cuando se encuentra con que tiene que resolver y no tiene los hechos probados. Voy a hacer un paréntesis y voy a contestar una pregunta del chat. Nada que ver esto con las medidas para mejor proveer. Nada que ver. Las medidas para mejor proveer están años luz. Después las vamos a ver. Nada que ver esto con las medidas para mejor proveer. Nunca hablé de medidas para mejor proveer. Bien. ¿Qué pasaba antes? Voy a tratar de explicar cómo era en el derecho romano para que terminar de redondear la idea. En el derecho romano, el magistrado convocaba a las partes a una audiencia y decía, bueno, a ver, este es el asunto traído
a debate, traído a resolver. Usted, parte actora, tiene que probar tal y tal y tal cosa. Usted, demandado, tiene que probar tales otras. Nos vamos a encontrar dentro de unos días. Cuando se volvían a encontrar, las partes le traían las pruebas. Y el magistrado decía, si resolvía la cuestión, pero ¿y si no encontraba, no había pruebas? Si las partes no habían producido prueba en relación a los hechos que habían alegado, el magistrado en el derecho romano podía decir non licet, era la palabra. Se los digo porque por ahí lo van a leer ustedes en algún manual. Decía non licet, no lo veo claro. Y entonces no resolvía el conflicto y lo dejaba subsistente. ¿Por qué? Porque las partes no habían producido pruebas suficientes. Hoy en día, el juez tiene la obligación de resolver, tiene el deber de dictar una sentencia razonablemente fundada. Es lo que dice el artículo 3 del Código Civil y Comercial. El artículo 3 del Código Civil y Comercial le impone al juez el deber de dictar, resolver las cuestiones que le son sometidas a su conocimiento mediante una decisión razonablemente fundada. Entonces, ¿qué pasa si las partes no producen prueba suficiente para que el juez resuelva? Algo tiene que resolver. Entonces el juez va al artículo 375 y dice, a ver, ¿quién tenía la carga de probar? Y el que tenía la carga de probar y no probó, se le va a rechazar su pretensión o su defensa. ¿Se entiende cómo funciona? Pero si el juez ve que hay muchas pruebas, o sea, si el juez tiene pruebas, va a resolver sin importarle quién tenía la carga de probar cada hecho. Porque por el principio de adquisición procesal, esas pruebas se incorporaron al proceso. El juez va a aplicar la regla del 375 cuando se encuentra al momento de resolver y que no hay prueba suficiente. ¿Sí? ¿Y qué dice el artículo 375? El artículo 375 dice dos cosas. La primera parte dice que el que alega un hecho lo tiene que probar. Eso es lo primero que dice, ¿no? Dice, incumbirá la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de un precepto jurídico que el juez no tenga la obligación de conocer. Es decir, alego un hecho, afirmo un hecho, lo tengo que probar. ¿Sí? Y la segunda parte del artículo dice, cada una de las partes deberá probar los presupuestos de hecho de la norma que invoca como fundamento de su pretensión o de su defensa. Cada parte tiene que probar los fundamentos de hecho de la norma que invoca como, digamos, como fundamento de su pretensión o de su defensa. Si yo soy demandado y digo, no es mi culpa, es la culpa de la víctima, y yo como fundamento de mi defensa alego la culpa de la víctima, voy a tener que probar eso. ¿Se entiende? Porque ese es el presupuesto de hecho de la norma que invoco como mi defensa. ¿Sí? Bien.
Pero entonces, repito, la regla del 375 está dirigida al juez, que la va a aplicar en forma subsidiaria cuando se encuentre ante la coyuntura de tener que resolver el conflicto y no haya pruebas sobre los hechos articulados por las partes, o la prueba resulte insuficiente. Bien. ¿Qué son las cargas probatorias dinámicas? Repetir que se me cortó. Perdón, voy a leer un poquito el chat que dice, ¿puede ocurrir que haya probado pero sea insuficiente? Sí, puede ser, obviamente puede ser que se haya producido prueba, pero que la prueba sea insuficiente o sea ineficaz, porque la prueba tiene que ser pertinente. Por ahí, en muchos procesos, uno ve que se produce mucha prueba, pero prueba que es inoficiosa, que no sirve para nada, o porque no es sobre hechos conducentes, o porque no es sobre hechos pertinentes, no es prueba pertinente, entonces no sirve. Bien. ¿Qué es esto de las cargas probatorias dinámicas? Vamos a ver cuánto tiempo tenemos. Tenemos poquito tiempo, pero creo que llegamos. Lo de las cargas probatorias dinámicas. Es una teoría procesal que nació, que hoy está incorporada al Código Civil y Comercial, y está incorporada a través del artículo 710 para los procesos de familia. Pero nació como una creación pretoriana, es decir, de la jurisprudencia. ¿Y en qué consiste? Consiste en que la carga de la prueba se distribuya entre las partes de acuerdo a quien esté en mejores condiciones para aportar la prueba al proceso. Por eso algunos... Prueba de la carga de la prueba dinámica, ¿no? Exactamente, las cargas probatorias dinámicas. Algunos autores le llaman del esfuerzo compartido también, pero el término más común es las cargas probatorias dinámicas. ¿Cómo nació esta teoría procesal? Esta teoría nació en los juicios de malas praxis médicas o en los juicios de responsabilidad profesional. ¿Por qué? Porque se encontraba el juez con que había una parte que había recurrido a la justicia porque había sufrido un daño en su cuerpo, en su persona, a raíz de una mala praxis médica. Y se encontraba con que tenía que probar la culpa del médico. Y le resultaba muy, muy difícil probar la culpa del médico, porque él estaba en el quirófano, estaba anestesiado, no sabía lo que había pasado. ¿Cómo probaba la culpa del médico? Entonces, y el médico decía, bueno, a mí que me prueben la culpa, y si no me prueban la culpa, no soy culpable. Entonces, para, digamos, alivianar y que la justicia, digamos, sea eficaz realmente, se introdujo o se formuló esta teoría procesal de las cargas probatorias dinámicas para dar una respuesta sensata, ¿no?, a estos litigios. Entonces, según esta teoría, tendrá
mayor carga probatoria, tendrá mayor responsabilidad al momento de probar quien se encuentre en mejores condiciones para acreditar el hecho controvertido, sin importar si es actor o si es demandado. Les repito, es muy común en los juicios de responsabilidades profesionales. Entonces, ¿quién está en mejores condiciones de probar que actuó de acuerdo a las reglas, a las reglas de conducta esperables para un buen médico o esperables de acuerdo al buen arte de curar? El médico que va a aportar la historia clínica, todos los controles que le hizo, todas las citaciones, todas las indicaciones que le dio, la medicación, las indicaciones que le dio cómo tomarla, las curaciones que... El médico está en mejores condiciones de probar su no culpa. O sea, que actuó conforme a el buen arte de curar. Entonces, en este caso, digamos, la carga de la prueba va a pesar sobre la parte que esté en mejores condiciones para aportar la prueba. El artículo, el Código Civil y Comercial, en el artículo 1734, dice que el principio general es que los factores de atribución en la responsabilidad civil, es decir, la culpa, el dolo o el factor objetivo de atribución, corresponde a quien los alega. Ese es el principio general. Principio general es eso. Pero el 1735 dice, no obstante, el juez puede distribuir la carga de la prueba, la carga de la prueba de la culpa, o de haber actuado con la diligencia debida, entre las partes en que se halla en mejor situación para aportarla. Pero ¿qué va a tener que hacer el juez? Va a tener que avisarle a las partes, va a tener que poner en conocimiento de las partes que va a aplicar esta regla. ¿Para qué? Para que después las partes no se encuentren sorprendidas en su buena fe y puedan actuar en consecuencia. Entonces, hoy la teoría de las cargas probatorias dinámicas está en el Código Civil y Comercial. Y ya lo dije cuando empecé, también en el 710 del Código Procesal Civil y Comercial para los procesos de familia. Bien. Supónganse, para que les quede por ahí más claro, vieron que el abogado tiene la posibilidad de intervenir en un proceso en casos de urgencia como gestor, porque esto de la responsabilidad profesional no es solamente para los médicos, odontólogos, abogados, escribanos, contadores, para todas las responsabilidades profesionales. Entonces, ¿quién está en mejor condición de probar que actuó bien en un proceso? ¿El cliente o el abogado? ¿Quién les parece? El abogado. El abogado. Sí, el abogado. Entonces, les voy a dar este ejemplo nada más que yo sé que les va a quedar bien claro lo que quiero decir. Supónganse que el abogado invoca el artículo 48, ¿no? Porque tiene esa franquicia, ustedes saben, tiene esa franquicia procesal de presentarse como gestor, invoca el artículo 48. Y resulta que por H o por B no se ratifica, ¿no? ¿Y qué pasa?
¿Qué pasa si no ratifica dentro del plazo? Se cae todo lo actuado desde la presentación. Es nulo. Es nulo. Es nulo. Es nulo todo lo actuado. Entonces, supónganse, y debe hacerse cargo, sí, paga las costas. Supónganse que de esa nulidad haya un perjuicio muy importante para el actor, o para cualquiera, para el cliente del abogado, ¿no? Entonces, ¿quién va a estar en mejores condiciones de probar que actuó diligentemente? El abogado. Por eso es importante, al igual que el médico, dejar asentado todo en la historia clínica, que el paciente firme la historia clínica, dejar asentadas todas las indicaciones, todo eso. Para el abogado también va a ser importante dejar asentado un montón de cosas al momento de intervenir en un proceso. Por eso quizás es conveniente cuando uno invoca el artículo 48, no solamente llamarlo al cliente, mandarle un mail, ¿no? Explicándole de la importancia de que concurra a firmar el escrito. Entonces cualquier cosa, y bueno, yo le avisé las consecuencias, lo cité, lo llamé por teléfono, le dije que, ¿sí? ¿Se entiende? Cómo el profesional está en mejores condiciones de acreditar que actuó diligentemente. Que actuó diligentemente en esa responsabilidad profesional que se le imputa. ¿Sí? Bien. ¿Llegamos hasta acá? ¿Quedó alguna pregunta? ¿Los médicos que tienen mejor condición de probar no tienen nada que ver con pedidos de informe? No sé qué pedido de informe. No sé a qué se refiere con el pedido de informe. Nos vemos mañana, profe. Bien. Bueno, entonces llegamos hasta acá y mañana nos vemos con la parte que sigue, que es por ahí capaz que la más interesante, porque es la parte de la prueba, pero bueno, más la apertura a prueba, el ofrecimiento, los hechos nuevos, los nuevos hechos, ¿sí? Todo eso. Así que nos vemos mañana. Que tengan buenas noches. Gracias, profe. Gracias. Profe, y feliz día hoy. Muchas gracias. Feliz día. Gracias por haberse conectado, haberme aguantado una hora y media. Chao, doctora. Feliz día. Muy bien. Chao, profe, gracias. Chao, profe.